Gracias por ver esta segunda parte. El orden de aparición es por el año ingresado en el periodo de 1990 al año 2020. Así que continuemos con los boxeadores mexicanos ingresados al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Número 9. Carlos Palomino fue un boxeador mexicano que peleó durante la década de los años 70, 80 y 90. Tuvo un récord de 38 peleas, ganando 31, 19 de ellas por nocaut, 4 derrotas y 3 empates. Palomino nacería el 10 de agosto del año 1949 en San Luis Río Colorado, Sonora, México. Como boxeador amateur se coronó como campeón del ejército de los Estados Unidos y campeón nacional superligero en el año de 1972. Realizaría su debut como boxeador profesional en el año de 1972 y con 24 peleas como profesional obtendría su primera oportunidad del título mundial en peso welter por parte del CMB y The Ring, siendo el campeón lineal reconocido. Palomino realizaría 7 defensas del título con éxito hasta perder en el año de 1979 ante el puertorriqueño Wilfredo Benítez. Palomino se retiraría del boxeo a una edad joven para dedicarse a la actuación, realizando varias apariciones en películas y series de televisión, para posterior anunciar su regreso al boxeo 18 años después en 1997, ganando 4 peleas después de su regreso, realizando la última en el año de 1998, para retirarse definitivamente ese año. Carlos Palomino es considerado como uno de los más grandes boxeadores mexicanos en peso welter, enfrentando y derrotando a los mejores peleadores de su época. Palomino entraría al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año 2004. Número 8. Daniel Zaragoza, conocido también como el zurdo de Tacubaya o el Chato, fue un peleador que boxeó durante la década de los años 80 y 90, coronándose como campeón mundial gallo y super gallo. Zaragoza nacería el 11 de diciembre del año 1957 en la Ciudad de México. Como boxeador profesional tuvo un récord de 66 peleas, de las cuales ganaría 55, 28 de ellas por nocaut, 8 derrotas y 3 empates. Zaragoza comenzaría su carrera desde el amateurismo, participando en los Juegos Panamericanos de San Juan de Puerto Rico, así como de los Juegos Olímpicos de Moscú del año 1980. Debutaría como boxeador profesional en el año de 1980 ante Ernesto Gutiérrez, ganando en su pelea de debut por nocaut. Con 16 peleas, gana el título gallo nacional, realizando 5 defensas de su título nacional, para que en el año de 1983 disputaría el título gallo por parte de la NAF, perdiendo su oportunidad ante Harold Pretty, pero ese año regresaría a la victoria consiguiendo nuevamente el título nacional gallo, realizando 8 defensas de su título. En el año de 1985 ganaría el título vacante de peso gallo por parte del CMB. En 1986 gana el título de la NAF en otra división en los Super Gallo ante Mike Ayala. Zaragoza realizaría 4 defensas de su título para que en el año de 1988 disputara el título mundial vacante del CMB en la categoría de los pesos Super Gallo ante otro peleador legendario como Carlos Zarate, pelea que ganaría por nocaut, coronándose como nuevo campeón, realizando 5 defensas de su título, para perderlo en su sexta defensa ante Paul Banky, regresando a la victoria en el año de 1991 ante el japonés Hiyoshi Hatanaka, realizando 3 defensas de su título, pero perdiendo posterior ante Tracy Harris en 2 ocasiones más, para que en el año de 1995 gane el título de peso super gallo del CMB a Héctor Acerero Sánchez, ganándole en la revancha, realizando 5 defensas con éxito, para perder su título mundial ante otro legendario como Eric Morales, siendo su última pelea, decidiendo retirarse en el año de 1997.
Sin duda, Daniel Zaragoza es uno de los boxeadores más recordados y queridos por esa garra y coraje que tenía en sus peleas. Es considerado como uno de los mejores pesos gallos de la historia del boxeo mexicano y uno de los más grandes boxeadores que ha dado México, colocándolo dentro de un top selectivo de los primeros 10. Zaragoza entraría al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año 2004. Número 7. Carlos Humberto Rolón, mejor conocido como La Chiquita, fue un boxeador que peleó en la categoría de los pesos mosca durante la década de los años 80 y 90. Tuvo un récord de 46 peleas, de las cuales ganaría 43, 30 por nocaut por 3 derrotas. Humberto González nacería en la ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Comenzaría su carrera amateur en el año de 1984 ante Jorge Ortega. La Chiquita era un boxeador espectacular, un peleador de estatura pequeña que noqueaba a sus rivales con una gran espectacularidad. Con 23 peleas invictos, se le presentaba la primera oportunidad de un título mundial por parte del CMB en los pesos mosca ante el surcoreano Jul Koo Lee. La pelea la ganaría por decisión, defendiendo su título de campeón en 6 ocasiones, hasta que perdería en su primer pelea y el título mundial en el año de 1990 ante el mexicano estadounidense Rolando Pascua en su pelea número 30. Pero La Chiquita se repondría rápidamente de su derrota, ganando a otro gran peleador mexicano como lo era Melchor Kopp, recuperando el título mundial mosca, realizando 4 defensas con éxito, hasta que sufriría su segunda derrota ante Michael Carvajal por un nocaut terrible, siendo la primera vez que sucumbía en la lona ante un peleador. Una pelea de unificación en la que se convertiría años después en una trilogía épica. La Chiquita González se repondría de su derrota ganando la revancha a Carvajal, arrebatándole los títulos del CMB y de la FIB, para posterior realizar 3 defensas más y perder ante Saman Sorchatrong en el año de 1995, y esa sería su última pelea, retirándose del boxeo ese mismo año. Humberto La Chiquita González es considerado como uno de los más grandes campeones de peso pequeño mexicano de la historia, peleando el puesto con otro legendario como Ricardo Finito López y el maestro Miguel Canto. La revista El Ring catalogó a Humberto González como uno de los 100 boxeadores más grandes de la historia de todos los tiempos. La Chiquita ingresaría al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año 2005. Número 6. Ricardo López Nava, mejor conocido como el Finito López, fue uno de los campeones de peso pequeño más dominantes de su época, conquistando el título mosca de todas las organizaciones mundiales como el CMB, AMB, OMB y FIB, así como títulos internacionales, premios y reconocimientos a través de toda su carrera, dejando un récord de 52 peleas sin conocer la derrota, de las cuales ganaría 51, 38 de ellas por nocaut y un empate. Ricardo López nacería el 25 de julio del año 1996 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, pero pasando la mayor parte de su infancia en la Ciudad de México, en el popular barrio de Tacubaya. El Finito comenzaría su carrera amateur a una edad muy temprana, a los 9 años de edad, coronándose como campeón del prestigioso torneo de los Guantes de Oro, realizando su debut como boxeador profesional en el año de 1985 ante Rogelio Hernández, pelea que ganaría por nocaut. Con 23 peleas sin conocer la derrota, se coronaría como campeón de las Américas Continentales del CMB ante Rey Hernández, pero sería en el año de 1990 que obtendría su primera oportunidad de un título mundial de CMB de peso mosca ante el japonés Hideyuki Ohashi, una pelea que ganaría por nocaut, coronándose como campeón, realizando 25 defensas de sus títulos mundiales, siendo este el reinado más largo de un campeón de peso pequeño, obteniendo victorias ante los mejores, ganando de manera contundente por nocaut, teniendo solo un empate ante Rosendo Álvarez en el año de 1998, pero ganando en el desempate. Ricardo López se retiraría del boxeo invicto en el año 2001, tras 18 años como peleador profesional. El Finito López es considerado como uno de los más grandes boxeadores que ha dado México,
así como considerarlo como uno de los boxeadores mejores de todos los tiempos mexicano, colocándolo dentro de un top selectivo de los primeros 5. Ricardo entraría al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año 2007. Número 5. Julio César Chávez, considerado por muchos como el mejor boxeador de la historia que ha dado México, en una carrera de 25 años en los que conquistó los títulos de los organismos más reconocidos como el CMB, AMB, FIB y OMB, siendo el primer mexicano en conquistar 3 títulos mundiales en 3 categorías diferentes en los pesos superpluma, ligero y superligero, considerado como el mejor libra por libra durante la década de los años 90, así como uno de los mejores boxeadores de peso ligero. A Chávez se le recuerda como un peleador aguerrido que poseía una mano derecha poderosa, así como tener el golpe del gancho al hígado, que era una de sus mejores técnicas para noquear a sus rivales. Su resistencia y aguante eran sorprendentes a la hora de pelear. Poseía una quijada de hierro. Chávez fue uno de los pocos peleadores mexicanos de antaño que superó las 100 peleas como lo habían hecho sus antecesores, 115 para ser exactos, ganando 107, 86 de ellas por nocaut, 6 derrotas y 2 empates. Comenzó su carrera como boxeador profesional en el año de 1981 ante Bobby Fernández, ganando su pelea por nocaut. Con 24 peleas obtendría su primera oportunidad de título mundial de peso pluma ante Mario El Azabache Martínez en el año de 1984, ganando la pelea por nocaut, realizando 8 defensas del título, para posterior subir de categoría a los pesos superligero y arrebatarle el título a Edwin Rosario, ganando por nocaut y su segundo título en otra categoría. Chávez realizaría defensas exitosas, así como conseguir la unificación de peso ligero ante otro mexicano como José Luis Ramírez, para subir nuevamente de categoría a los pesos superligero y retar por el título al estadounidense Roger Mayweather, ganando su pelea por nocaut, convirtiéndose en campeón superligero del CMB. Posterior, realizaría la unificación de los títulos CMB y FIB ante Meldrick Taylor, siendo una de las peleas más electrizantes del año, considerándose la pelea de la década, con un final épico donde Julio ganaría en los últimos 2 segundos del round número 12. Chávez realizaría 10 defensas del título mundial, decidiendo buscar una cuarta corona en los pesos welter ante uno de los mejores defensivos de la historia del boxeo como lo era Pernell Whitaker, pero se quedaría en el camino de sus aspiraciones, terminando en un empate la pelea. En el año de 1994 perdería por primera vez su invicto y su título de campeón ante Frankie Randall, pero se repondría de su derrota ganando en la revancha, recuperando su título mundial. En el año de 1998 pelean por el título vacante de peso superligero del CMB ante Miguel Ángel González, logrando un empate. Ese mismo año pelea la revancha ante Oscar de la Hoya, pero esta vez realizando su segunda pelea en peso welter, buscando la oportunidad nuevamente de una cuarta corona por el título vacante del CMB, quedando nuevamente en el camino, teniendo su tercer derrota, y ese sería el comienzo de la decadencia del gran ídolo del boxeo mexicano. Su última oportunidad del título mundial superligero lo tuvo ante Kostya Tszyu, pero perdería su pelea por nocaut, retirándose del boxeo en el año 2005. Julio César Chávez es considerado como uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, colocándolo en el número 23 según los expertos, analistas y críticos del boxeo. La revista El Ring lo catalogó como el número 18, enfrentando a los mejores peleadores de la época, muchos de ellos Salón de la Fama. Posee un récord de más peleas de título mundial, así como más de 90 peleas sin conocer la derrota. Julio es considerado como el mejor boxeador de la historia del boxeo mexicano. Entraría al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año 2011. Número 4.
José Guadalupe Pintor Guzmán, también conocido como Lupe Pintor o el Grillo de Coajimalpa, fue un peleador mexicano que boxeó en la categoría de los pesos gallo durante la década de los años 70, 80 y 90. Tuvo un récord de 56 peleas, de las cuales ganaría 42 por nocaut, 14 derrotas y 2 empates. Pintor comenzaría su carrera como boxeador profesional en el año de 1974. A pesar de tener una buena carrera como peleador, no tenía un título mundial, y sería en su pelea número 42 que enfrentaría a Carlos Zárate por el campeonato de peso gallo del CMB, una pelea aguerrida en donde Lupe Pintor se llevaría la victoria por decisión. Realizaría 8 defensas de su título con éxito hasta perder en contra de Wilfredo Gómez en el año de 1982, teniendo una carrera de altibajos. Decide subir de categoría a los pesos super gallo para disputar el título del CMB ante Juan Mesa, una pelea que ganaría por decisión unánime, coronándose en un nuevo peso. Pintor se retiraría del boxeo en el año de 1995. El Grillo de Coajimalpa es considerado como uno de los mejores pesos gallos que ha dado México en un top selectivo, así como considerarlo dentro de los 15 más grandes boxeadores mexicanos. Pintor entraría en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año 2016. Número 3. Marco Antonio Barrera, también conocido como el Barreta o el Babyface, nació el 17 de enero del año 1974 en la Ciudad de México. Tuvo un récord de 75 peleas, de las cuales ganaría 68, 44 por nocaut y 7 derrotas. Antes de debutar en el boxeo profesional, tuvo un buen récord amateur de 104 peleas, siendo campeón nacional en 2 ocasiones, iniciando su carrera como boxeador profesional en el año de 1989 en la Ciudad de México ante David Félix. Con 16 peleas disputaría el título nacional Super Mosca en el año de 1992, ganando por decisión unánime, realizando 5 defensas de su título nacional. Y sería en el año de 1993 que ganaría el título vacante de la NAF en peso Super Mosca. Para el año de 1995 se coronaría por primera vez como campeón mundial Super Gallo por parte de la OMB, realizando 5 defensas de su título, sufriendo su primer derrota en el año de 1996 ante Junior Jones en 2 ocasiones, pero Barrera se repondría de sus derrotas ganando el título vacante de peso Super Gallo de la OMB a Richie Benton, realizando 2 defensas de su título. En el año 2000 pelearía por la unificación de títulos del CMB y de la AMB en peso Super Gallo, en contra de otro boxeador legendario como Eric el Terrible Morales, una pelea que es considerada como la más grande batalla entre boxeadores mexicanos y la mejor pelea de la década, una pelea que perdería Marco Antonio Barrera. A pesar de su derrota, Barrera se repondría rápido al año siguiente al ganar el título mundial de peso Super Gallo. Subiría de categoría a los pesos pluma a enfrentar al extrovertido Nassim Hamed, una pelea en la que el mexicano se inmortalizaría al quitarle el invicto y el título a Hamed. Barrera desquitaría su derrota ante Eric Morales, ganando la pelea de unificación de títulos del CMB y de la OMB, así como ganar el tercer combate en la categoría de los pesos superpluma, realizando una gran trilogía que es recordada como una de las máximas rivalidades del boxeo mexicano. En el año 2017 perdería sus títulos de campeón ante otra leyenda del boxeo mexicano como lo es Juan Manuel Márquez. Barrera decide buscar una cuarta categoría en la categoría de los pesos ligeros ante Amir Khan, pero perdería en su intento. Un corte le impide continuar la pelea, retirándose del boxeo en el año 2011. Durante los años 2001 al 2007 fue considerado dentro del top de los mejores libra por libra. La revista El Ring lo consideró como el número 43 de los mejores boxeadores de todos los tiempos, así como uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia, colocándolo en un top selectivo de los primeros 10. Barrera sería ingresado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año 2017. Número 2.
Eric Isaac Morales Elvira, mejor conocido como El Terrible, fue el primer mexicano en conseguir 4 títulos mundiales en 4 categorías diferentes. Tuvo un récord de 61 peleas, de las cuales ganaría 52, 32 de ellas por nocaut y 9 derrotas. Eric nacería en la ciudad de Tijuana, Baja California. Comenzó su carrera amateur desde que era un niño, teniendo un récord de 114 peleas, de las cuales ganaría 108. Debutaría en el boxeo profesional en el año de 1993 ante José Origel y con 14 peleas se coronaría como campeón nacional Super Gallo ante Enrique Júpiter. En el año 1995 disputaría el título Super Gallo de la NAF en contra de Alberto Martínez, ganando esa pelea, y sería hasta el año de 1997 que se le presentaba la oportunidad del título mundial del CMB en peso Super Gallo ante otro gran campeón mexicano como lo era Daniel Zaragoza, una pelea en la que ganaría por nocaut, coronándose por primera vez como campeón mundial, realizando 8 defensas de su título con éxito. Se enfrentaría por primera vez a Marco Antonio Barrera en una gran batalla en la que ganaría la unificación de títulos. En el año 2000 se coronaría como campeón interino pluma del CMB para ganar el absoluto ante Guti Espadas Jr. Eric inmortalizaría su legado ganando al legendario Manny Pacquiao por la unificación de los títulos del CMB y AMB. Y sería en el año 2005 que vendría la decadencia y racha de derrotas para Morales, perdiendo sus títulos de campeón ante Zair Rahim, Manny Pacquiao en 2 ocasiones y fracasando ante David Díaz la oportunidad de una 4ª corona, decidiendo retirarse del boxeo en el año 2007. En contra de pronósticos y críticas, Eric regresaría al boxeo 3 años después en el año 2010, ganando el título vacante en peso welter del CMB, el título superligero vacante del CMB, pero perdiendo el título interino ante Marcos Maidana, siendo en el año 2011 que se coronaría como campeón superligero del CMB ante Pablo César Cano, perdiendo en su primer pelea ante Dani García por decisión y la revancha por nocaut, retirándose definitivamente del boxeo en el año 2012. Durante el periodo en el que boxeó Morales fue considerado como uno de los 10 mejores libra por libra, también como uno de los más grandes boxeadores mexicanos de la historia, colocándolo dentro de los primeros 5. La cadena de deportes ESPN lo cataloga en el número 49 de los mejores boxeadores de la historia. Morales entraría en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año 2018. Número 1. Juan Manuel Márquez, conocido como el Dinamita, es considerado como uno de los más grandes guerreros mexicanos de la última década por la mayoría de sus hazañas en sus victorias, coronándose como campeón mundial en 4 categorías diferentes por la mayoría de los organismos más reconocidos como el CMB, AMB, OMB y FIB. Tuvo un récord de 64 peleas, de las cuales ganaría 56, 40 de ellas por knockouts por 7 derrotas. Comenzó su carrera amateur a una edad muy pequeña, ganando el popular torneo de los guantes de oro. Márquez debutaría en el boxeo profesional en el año de 1993 ante Javier Durán, perdiendo su primer pelea por descalificación, pero eso no detendría su carrera en el boxeo, ganando de manera abrumadora a sus rivales, conquistando títulos por federaciones como la NABO, NAF y OMB en peso pluma, y con 30 peleas obtendría su primera oportunidad por el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo ante Freddie Norwood, una pelea que perdería por decisión. Pero a pesar de su derrota, Márquez seguiría ganando títulos de campeón por parte de la NABO y de la NAF y de la USBA en peso pluma, hasta que en el año 2003 se le presenta su segunda oportunidad por el título mundial ante Manuel Mantecas Medina, logrando conquistar el título mundial. Márquez unificaría títulos mundiales por parte de la FIB y la AMB en peso pluma para posterior realizar sus defensas de sus títulos ante Manny Pacquiao, una pelea que terminaría en un empate, comenzando una gran rivalidad épica.
Márquez seguiría con sus defensas exitosas, ganando a peleadores como Orlando, el City Salido, pero perdiendo los títulos ante Chris Young, regresando a la victoria, conquistando nuevamente sus títulos, pero sería en el año 2017 que subiría de categoría para retar a Marco Antonio Barrera por el título del CMB en peso superpluma, coronándose en un nuevo peso, realizando sus defensas para perder el título ante Manny Pacquiao en la revancha. En el año 2008 decide subir de categoría a los pesos superligero, ganando a Joel Casemayor. En el año siguiente, en el 2009, pelea por los títulos de la IBO, AMB y OMB en peso ligero ante Juan El Torito Díaz, una pelea que sería catalogada como la pelea del año, saliendo Márquez con la victoria, coronándose en un nuevo peso. Pierde posterior ante el mejor libra por libra Floyd Mayweather Jr., subiendo de categoría en los pesos welter, retando a Manny Pacquiao para aspirar a su cuarta corona, pero también pierde la batalla en una decisión impopular y polémica para que en el año 2012 gane su cuarto título en la categoría de los pesos superligero. Márquez realiza la cuarta pelea ante Manny Pacquiao, siendo la más electrizante y violenta, llevándose la victoria por la vía del knockout, siendo inmortalizado con esa victoria. En el año 2013, Márquez busca su quinto título en la categoría de los pesos welter ante el campeón de la OMB, Timothy Bradley, perdiendo esa batalla, quedando en el camino de aspirar a la quinta corona. En el año 2014, Márquez realiza su última pelea por el título internacional welter de la OMB, ganando su pelea por decisión unánime, retirándose del boxeo ese mismo año. Sin duda, Márquez es considerado como uno de los más grandes boxeadores de la historia del boxeo mexicano, colocándolo en un top selectivo de los primeros 5. A Márquez se le considera por expertos del tema, analistas, críticos y escritores de boxeo como uno de los mejores boxeadores de la historia, colocándolo en el número 16. Márquez fue clasificado dentro de los 10 libra por libra durante el periodo del año 2004 al año 2014. Entraría al Salón Internacional de la Fama del Boxeo en el año 2020. Espero que les haya gustado el video y la información sobre los peleadores legendarios que han sido ingresados al selecto Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Regálame un pulgar arriba para que YouTube siga recomendando este video. Y si deseas hacerlo, suscríbete a mi canal para ver más videos como este. No olvides dejar tu comentario, así como pasar a la primera parte de este video. Sígueme en redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Saludos a todos los fans del boxeo, que se la sigan pasando bien. Hasta la próxima.